We, okay, we're coming to Trump Tower. Is it Trump Tower? El cubano me va a matar a mí. We are here, Daddy Trump. Daddy Trump. Hi. Ahora está grabando. Este es Daddy Trump. Tú no vas a creer lo que me pasó. El comunismo y... Pero déjame ver por qué empiezo. Estamos hablando de la gente de Israel, ¿no? No necesariamente de la de Israel, podemos hablar Sí, pero de Kamala Harris, que es un comunista. Eso, Isabel, me refiero. Sí. Ah, bueno, por ahí está la idea, ¿no? Eso fue lo que dije al principio, ¿no? Como que están apoyando a... Es lo que tú, por ejemplo, tú me mostraste un video donde muestra que yo pensé que lo había grabado y no lo grabé. Y cómo es que apoyan esta gente del comunismo sin saber. Sí, Miren eso, el que está entonces comienza ahí sí. ¿Y qué pasa con los homosexuales? Todo para toda la pendejada. Ah, ya. Pero, ¿Y cuánto tiempo llevas en el país? Sí, no, yo llevo en el país más de 5 años, 5 años y medio. Las personas aquí, por ejemplo, todas estas personas que apoyan a Kamala estos Harris. grupos de Palestina, ¿no? Cuando están apoyando a You living? Palestina, también están... Good night. También, ¿sabes? Que apoyan a Palestina, que son pro Hamas. Sí, ellos están defendiendo, para mí, en mi opinión, el terrorismo, porque ellos están diciendo, no, abajo el capitalismo, estamos cansados los demócratas, de los republicanos. Sin embargo, ellos están cansados del capitalismo, pero siguen en este país. Es decir, Con iPhones, y iPads. Ajá, sí, siguen en este país. Es decir, no tienen la opción de irse, ellos están aquí porque quieren. Y entonces ellos son pro Hamas, ¿me entiendes? Es decir, hay muchas personas, algunos son homosexuales, ¿no? Y entonces, sin embargo, lo que me asombra a mí es que apoyan a grupos terroristas, que esos mismos grupos terroristas, si estuvieran en el país de ellos, los matan. Entonces ellos están gritando libertad, están pidiendo que cese el fuego. Y no sé, para mí, mi opinión, yo pienso, ¿no? Que si Israel es un país que lo atacan, tiene derecho a defenderse, ¿entiendes? Porque cuando atacaron a Israel, las personas no estaban gritando, ¿me entiendes? Es decir, nadie decía nada. Después que Israel se defendió, es que las personas empezaron a actuar, ¿no? Pero cuando atacaron a Israel nadie dijo nada. Y entonces yo creo que la democracia en este país se está perdiendo y el comunismo, que es uno de los peores cánceres, se está expandiendo demasiado. En otros tiempos, ¿no? En otros tiempos se luchaba mucho contra el comunismo, pero en estos tiempos no se hace nada. Y para mí, yo creo que también la presidencia que viene ahora tuvo el poder de hacer mucho, por ejemplo, con respecto a Venezuela, no lo hizo. Y también yo pienso que los hermanos de Israel, si estas personas vuelven a salir, que yo estoy seguro que no van a salir, los hermanos de Israel se van a ver muy afectados, porque esta mujer, Harry, no le importa nada, no le importa la soberanía de Israel, no le importa nada. Lo único que le importa es su agenda, ¿me entiendes? Es decir, esta agenda, llevar a cabo su agenda, ¿me entiendes? El liberalismo, el socialismo, el comunismo, pero no veo que... yo pienso que la solución es Trump, ¿me entiendes? ¿Y qué tú piensas de que Maduro se religió para presidente? Los demócratas tuvieron la oportunidad de sacarlo, porque María Corina Machado tuvo las pruebas, tiene las pruebas de que ella ganó. Ajá. No, lo de las elecciones de Maduro fueron un fraude, como han sido tras los años y los años después que se fue Chávez. Chávez lo puso a él y él ha tomado... Déjame mencionar algo, ¿no? Algo que sé yo porque soy cubano, ¿me entiendes? Y mucha gente no sabe. ¿Qué pasa? Ahora hay inseguridad y hay desconfianza, ¿no? Allá en Venezuela, sobre todo con el tema de Maduro, que mucha gente dice que fue un fraude y la comunidad europea no reconoce a Maduro. Pero ¿qué pasa? Cuba tiene mucho que ver con eso. ¿Y cómo tiene que ver con eso? Cuando Chávez estaba vivo, gran parte de la seguridad personal de Chávez eran los cubanos, porque él no confiaba en los venezolanos. Lo mismo pasa con Maduro.
gran parte de la seguridad personal de Hugo Chávez, de Maduro, son cubanos. Ahora, tú dices, coño, tiene sentido, ahora te voy a explicar por qué. Imagínate que Maduro tiene una recompensa de $15 millones por su cabeza. ¿En quién va a confiar en él? Sin embargo, la gente, los cubanos, ¿me entienden?, van mandados por la dictadura cubana, es decir, por los que gobiernan allá. Y no tienen nada, ¿me entiendes? No tienen nada que, es decir, se deben a Cuba. Entonces, por eso es que gran parte, casi todo el aparato, ¿me entiendes?, de la seguridad de Maduro son cubanos. Porque él no confía, ¿me entiendes? Con la recompensa que tiene, no confía. Entonces, ¿quiénes han ayudado a perpetuarse en el poder a los venezolanos? Los cubanos, ¿me entiendes? Que llevan ya más de 65 años de dictadura, ¿me entiendes? Ellos saben los métodos y ellos han, es decir, ellos se meten en Colombia cuando las FARC, ¿me entiendes? Es decir, Petro. El movimiento. Colombia es Petro. Ajá, ellos se meten. El comunista de Sí, Colombia. Petro. Ellos se han metido en Colombia, ellos hicieron los acuerdos de pata fuerte entre el gobierno. Xiomara Castro en Honduras. Sí, cuando el gobierno. Entonces, ellos siempre están con la excusa de no, que vea Cuba no, que si los médicos. Ellos meten, sí, ellos mandan médicos, ¿me entiendes? Pero esos médicos no son gratis. Y las personas, los médicos esos de Cuba, son objetos, ¿me entiendes? Porque un médico a lo mejor gana, no sé, $3.000 a lo mejor deberían pagarle. Entonces, esos 3.000, ellos al médico le dan $600 y el resto lo cogen ellos. Es decir, que ellos trafican médicos. Y también, cuando tienen esos médicos, muchos son de la seguridad del Estado. Y también los ponen allá, ¿me entiendes? Los ponen allá en esos países para tener influencia, ¿me entiendes? Porque tú piensas que la mayoría de los países de América Latina y en Europa, ¿me entiendes?, apoyan tanto a Cuba, ¿me entiendes? Porque Cuba ha expandido mucho, ¿me entiendes?, sus personas, sus agentes, su seguridad del Estado la ha expandido mucho, porque no todo el médico es médico. Ellos a veces mandan médicos que son de la seguridad del Estado cubana, ¿me entiendes? Que lo que hace es allá hacer su trabajo, espionaje. Cuba tiene muchos espías. Cuba tiene espías aquí en Miami. Hace poco cogieron a un espía que si no me equivoco, es nacido colombiano, pero era ciudadano cubano, que fue Arocha, el espía Arocha, que lo cogieron en Miami. Ese hombre llevaba años y años y años de espía allí en Miami, ¿me entiendes? Él era embajador, ya se había retirado ya, pero estaba durmiendo. Y hace poco, te estoy hablando de unos meses atrás, creo que fue el año pasado, a Arocha lo cogieron, un espía cubano, lo cogieron en Miami, ¿me entiendes? Es decir, aquí hay muchos espías cubanos. Aquí y en Venezuela hay muchos cubanos, ¿me entiendes?, que hacen que el régimen se perpetúe. Y Cuba también apoya todo lo que dice, apoya a Rusia, apoya todo lo que tenga que ver contra Estados Unidos. Ahora armaron un grupo que se llama... Espérate, ok, continúa. Me Cuba hizo un grupo, me decía que hizo un grupo que ¿qué? ¿Ah? Me decías que Cuba hizo un grupo de qué. Oh no, Rusia, porque Rusia es como... Sabemos que Rusia y China Ajá. quieren competir con Estados Unidos. Ah, sí, claro. Entonces Rusia ha armado un grupo que se llama BRIC. Ah, sí, BRIC. Y ya Cuba se va a hacer parte de BRIC. Sí, para la moneda. Que es Brasil, no sé qué más. Sí, BRIC, ¿me entiendes? Para tumbar el dólar, ¿me entiendes? Es decir, Venezuela trató de unirse a ese grupo de BRIC y Venezuela trató de unirse a ese grupo y si mal no recuerdo, el presidente de Brasil, que todavía está un poco, es decir, le tiene un poco de rencor porque sabe que la elección fue un fraude. Si una persona dice que no, ya no puede pertenecer. Y el presidente de Brasil le dijo que no a Maduro. Y Maduro cuando llegó se indignó, ¿no? Porque le dijeron que no podía pertenecer ahí, ¿entiendes? Al grupo de BRICS. Esa era la idea de él. Ahora, ellos lo hacen, en el caso de Venezuela, lo hacen por conveniencia, ¿me entiendes? Porque ellos están perdidos, ellos lo hacen con la oportunidad de poder contar, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Rusia tiene personas, me acuerdo cuando Trump, no sé si recuerdo que la cosa estaba caliente allá, que por poco se cae. Me recuerdo que Rusia iba a mandar a soldados para allá, ¿me entiendes? Y lo mismo de Cuba cuando los misiles, no sé si la crisis de los misiles sabe, que Rusia puso los misiles en Cuba y Nikita Khrushchev negoció para que se quitaran. Es decir, en Cuba todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, ¿me entiendes? Ahí está Cuba. Cuba apoya a los países islámicos, estos países que son malos, que son terroristas. Cuba apoya a los terroristas, ¿me entiendes?
Cuba es un patrocinador de terrorismo. Y te digo más, Cuba hay muchas personas que cometen crimen cuando el tiempo de los Black Panther o muchas personas aquí que cometen crimen van y se esconden en Cuba. Cuba no los entrega. Cuba tiene muchos terroristas en Cuba que hicieron un crimen en Estados Unidos y se escondieron en Cuba. Y nunca más se supo de ellos. Hay muchos terroristas en Cuba, de muchos países. Y eso mucha gente no lo sabe. Tú me dijiste algo sobre los de los homosexuales. ¿Qué hacía Castro con los homosexuales? No, en el tiempo que triunfó la revolución en Cuba, por ejemplo, si tú veías a un homosexual, una persona, ¿no? Hay que entender que Castro viene de un tiempo, ¿sabes? ¿No? Que eso no lo justifica, ¿no? Pero en el tiempo del 60, cuando triunfó la revolución, estaba también el Che de Argentina, ¿sabes? ¿No? Los barbudos, ellos pelearon en la sierra y en aquellos tiempos en Cuba había demasiada fobia y entonces ese régimen, esa dictadura, nos enseñó a nosotros a tenerle odio, ¿me entiendes?, a esas personas. Entonces, yo no había nacido, pero en aquel tiempo venía un homosexual y tú le caías a piedra, ¿me entiendes? Y eso no estaba mal, eso estaba bien. Él no podía ir a la policía, ¿me entiendes? Porque si él iba a la policía contigo, no le iban a creer al homosexual, te iban a creer a ti, ¿me entiendes? Entonces se maltrataba a los homosexuales, se les tiraba piedras, se les ofendía. Además en Cuba también en aquellos tiempos, si una persona quería irse del país, esa persona se iba y el gobierno movilizaba a personas, es decir, a personas de eso, a personas de la ciudad para que le tiraran huevos, para que le tiraran cosas, ¿me entiendes? Y entonces esa persona, mientras iba llegando, no sé, al avión o a la embajada, ahí le hacían como un repudio, actos de repudio, es como se llama en Cuba. Porque, por ejemplo, igual tú no podías tener un familiar o tener un trabajo del gobierno y hablar con un familiar en el extranjero, o no podías tener dólares, ¿me entiendes? Porque era ilegal. Ibas preso si tenías dólares en aquellos tiempos en bolsillo. Si escuchabas música como los Beatles o música americana o rock and roll, ibas preso, porque eso era diversionismo ideológico, así lo llamaban ellos, ¿me entiendes? Porque en aquellos tiempos era en el tiempo de la guerra, era más en el tiempo de la Guerra Fría. Cuba, la silla que quería acabar con el comunismo, querían acabar con Fidel Castro, y tú no podías cantar o escuchar una música americana, y los homosexuales eran muy maltratados, muy maltratados. Se tenía permitido maltratarlos, no pasaba nada, no había represalia. ¿Qué tú piensas de la...? Y esto me sorprende porque cuando yo veo los homosexuales aquí que apoyan el comunismo... Yo no, así que apártame de ese grupo. Sí, pero la mayoría, ¿entiendes? La mayoría de los homosexuales aquí apoyan el comunismo. Cuando te hablo de la mayoría, estoy hablando de los que están en la parte de pro-Palestina, ¿me entiendes? Sí. Déjame decir una cosa, déjame interrumpirte porque lo tengo que hacer. Sí. Yo me quiero, yo me amo. Sí, sí. Yo no voy a querer ningún maldito que me quiera matar. Claro, pero cuando te hablo, me refiero más a los que están en la parte de Palestina. Porque, por ejemplo, en Cuba nosotros tenemos, nosotros en todos lados, aquí en Palestina igual, pero ellos no, es lo que tú me dices, ¿me entiendes? Tú te quieres, pero cuando tú ves los de Palestina que dicen que son pro-Palestina, y cuando tú eres pro-Palestina, al mismo tiempo también eres, así lo veo yo, pro-Hamas, es decir, ahí los matan, ¿me entiendes? Ahí los matan, ¿me entiendes? Yo conozco, ¿me entiendes? Y te digo que ahí los matan, eso está mal, ¿me entiendes? Eso está muy mal.